Muchas gracias por el recibimiento. Yo estoy feliz de estar acá. Como ya dijeron, soy de Paso de los Toros, pero estudié en el IPA en Montevideo, hice profesorado de filosofía y, y hace unos 30 años más o menos fue la última vez que pisé este instituto, porque vine aquí hace 30 años, ¿no? Así que estoy realmente muy, pero muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir esta charla, conferencia, no sé cómo llamarla. Yo tengo la costumbre de escribir porque no voy a leer así todo, pero si yo me pongo a hablar no paro más. Entonces prefiero tener un texto que me guíe porque si no va a ser mortal. Pero no duden, no duden, tanto las personas que están a distancia como ustedes, de nada, si hay algo que quieran que aclare o que volvamos para atrás. Y después, por supuesto, vamos a tener un momento de diálogo, ¿no? De intercambios y discusión. Espero que este título que les puse en la conferencia, Pensar las diferencias del paradigma político de la igualdad, reflexiones a partir del concepto de discapacidad, es un gran título. Vamos a ver si el contenido de lo que voy a decir cumple con ese compromiso de poder pensar juntos el tema de las diferencias y pensar las diferencias y la igualdad al mismo tiempo. Yo, como les decía, empecé mi trabajo de egresada de filosofía en el IPA, eh, como profesora de filosofía, pero también como adscrita en el liceo número 32 de Montevideo, en el año 1996. Y allí, o sea, no, perdón, empecé antes, pero en el año 1996 empezó en el Liceo 32 una experiencia de educación bilingüe para alumnos sordos, que fue la primera experiencia que se hizo en Uruguay en educación secundaria de educación bilingüe, o sea, lengua de señas uruguaya, español. Y en ese Liceo 32, cuando recibimos ese proyecto, teníamos en aquel momento, lo recibimos así, o sea, nadie nos consultó, nos dijeron, dentro de un mes ustedes tienen que arreglarse para recibir 8 adolescentes sordos que van a llegar y que van a trabajar con ustedes en lengua de señas, con intérprete de lengua de señas, y nosotros no teníamos ni idea de qué nos estaban hablando realmente. Pero en aquel momento teníamos una queridísima directora, Cristina Cabrera, que lamentablemente desapareció muy joven, y que era la directora del liceo y que enseguida quedó enloquecida con ese proyecto, porque dijo, esto va a ser una posibilidad absolutamente fantástica para reinventarnos. Ella decía esa palabra que me encantaba, decía, vamos a sacarle el polvo a nuestras planificaciones, vamos a movernos, vamos a reinventarnos. Y este tipo de desafío de encontrarse a enseñarle a un grupo de jóvenes sordos que trabajan en lengua de señas en un proyecto bilingüe, que nosotros no teníamos absolutamente, pero ni idea de lo que nos estaban diciendo, realmente. Ese desafío era realmente muy interesante y ella nos llevó, nos empujó de cuerpo y alma realmente a poner en marcha esa experiencia, que fue una pequeña gran revolución porque los jóvenes, estos adolescentes sordos del Liceo 32, que por primera vez se abría la puerta de que los niños sordos de la Escuela de Sordos de la 197, ahí va, en Montevideo, tuvieran la perspectiva de algún día poder llegar a la universidad, porque entonces había esta educación secundaria, esa pequeña revolución, digo, porque cuando estos jóvenes entraron al liceo y nosotros hicimos un video, me acuerdo, y entrevistamos a los familiares, abuelas, madres, padres, y me acuerdo de una abuela que decía, yo lo que quiero es que mi nieta socialice con sus padres. Me acuerdo que decía eso. Cuando esos jóvenes terminaron el ciclo básico y pasaron al IABA, y ahí fue que yo los recibo, además, como profesora de filosofía, y volvimos a hacer otro video, y en ese video volvimos a entrevistar a las mismas personas que habíamos entrevistado 3 años o 4 años antes, y esa misma abuela, era una abuela, que nos había dicho, mi aspiración es que esté con los pares, nos dijo, yo creo que ella va a ser abogada. ¿Vieron lo importante
que significó ese camino que se abrió de educación secundaria, cómo las aspiraciones para estos niños sordos de estar junto con sus pares, pasó a, bueno, sí, tiene un camino profesional, tiene un futuro, es posible que ella aprenda todo lo que quiera, hay cosas que se pueden presentar adelante. O sea que yo digo que realmente esa experiencia fue una pequeña gran revolución. Y hoy esos jóvenes, el otro día en la Facultad de Ciencias Sociales, una de las estudiantes que hizo el curso que yo di, fue una de mis estudiantes del Liceo 32, que además trabaja en la universidad. Otros son profesores, otras jóvenes son mediadoras en la unidad de salud, de atención a la salud de personas sordas que existe en Montevideo, que fue Federico Lezama, que la abrió en la Intendencia. Eh, bueno, en fin, vieron cómo finalmente la educación, esa perspectiva abrió caminos. Entonces, en ese, en ese, en ese transcurso, o sea, el primer reflejo que nosotros tuvimos era ir a formarnos, porque en realidad no teníamos ni idea de lo que significaba ser sordo o discapacidad. El concepto de discapacidad no lo conocíamos, el bilingüismo, por supuesto que no hablábamos lengua de señas, así que empezamos como a tratar de formarnos, a buscar por todos lados y, por supuesto, a conversar con los propios sordos adultos de la Asociación de Sordos para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces, en esos años de experiencia, que fueron del año 96 hasta el 2002, porque ahí fue cuando yo me fui a Francia, pasé de esa práctica docente a empezar en Francia una formación universitaria, que terminé haciendo un doctorado en filosofía sobre la cuestión de los sordos, porque empecé como a plantearme otro tipo de interrogaciones que ya no eran las didácticas, que no eran las pedagógicas, que no era cómo enseñarle a un alumno sordo en lengua de señas, sino por qué una persona sorda habla en lengua de señas, por qué en ciertos momentos se les enseñó la oralización y no la lengua de señas, por qué existen las escuelas especiales, por... O sea que había un montón de cuestionamientos que empezaron, también por mi propia formación filosófica, a presentárseme como preguntas que yo tenía un poco la intención de, quería como responderlas. Así que la idea era justamente ver cuáles eran esas condiciones sociohistóricas que alimentaban paradigmas diferentes en la educación especial, alimentaban paradigmas diferentes en el concepto de qué quiere decir ser discapacitado, etcétera. Así que en ese camino hice una tesis de filosofía que se llamaba ¿qué es un sordo? Menuda pregunta que nunca respondí, no tengo intención de responderla. Y ¿qué es un sordo? De la figura al sujeto filosófico. Ese es el título. Algún día la tendría que traducir al español, no está traducida, pero bueno. Lo que yo quería compartir con ustedes hoy es un poco empezar por mostrarle algunas condiciones de emergencia de ese concepto de lo que hoy llamamos discapacidad, pero que es un concepto que viene de muy lejos y que viene atravesado por debates filosóficos, políticos, sociohistóricos, etc. Así que algunas, de manera muy esquemática, pero algunos elementos quería traerles con ustedes para que ustedes vean la densidad de ese concepto que nos parece tan común hoy y que discapacidad, lo hablamos, nos formamos, qué sé yo, van a ver que no es tan sencillo y bueno, eso era un poco lo que yo quería darles algunos elementos para que, bueno, se planteen preguntas cuando estén adelante enfrentados a una situación, eh, por ejemplo, delante de una persona eh, en situación de discapacidad, se digan, bueno, ¿será tan fácil de etiquetarla como discapacitada? Quería también en este planteo mostrarles que trabajar un poco el concepto de educación inclusiva, porque justamente esos, digamos, paradigmas que llevaron a construir esta idea de discapacidad eh, no eran solamente discusiones filosóficas o políticas, sino que tuvieron consecuencias concretas en la vida de la gente. Una de las consecuencias concretas en la vida de la gente es la puesta en funcionamiento de sistemas educativos que tomaron el desafío de educar
a esas personas que hoy decimos se llaman discapacitados, pero que en otra época se les decía lisiado, antes se les dijo anormales, antes se les dijo, y así podemos hacer toda la historia de las ideas con distintas palabras. Bueno, otra pregunta y por último, lo que me gustaría lograr es llegar a plantearles bajo qué condiciones esas personas que se pueden definir o distinguir porque tienen cuerpos o modos de funcionamiento físico, psíquico, cognitivo diferentes, eh, en función de los contextos, porque hay contextos en que van a decir que esta persona es diferente y en otros contextos esta persona pasa desapercibida. Eh, en qué medida esas personas que son etiquetadas como diferentes entran o pueden entrar en un pensamiento en el que lo que uno reflexione es, ok, yo puedo respetar la diferencia y más si el sujeto se define diferente y se identifica como diferente y quiere reivindicar políticamente una identidad diferente, y al mismo tiempo, ¿en qué medida él puede ser mi igual? O yo puedo ser su igual. Que es una pregunta, a mí me interesa porque, bueno, porque ya les dije, yo estudié filosofía, pero ¿en qué medida justamente la diferencia no implica volver a ubicar al sujeto en un lugar tan lejano de mí que entonces no hay manera de dialogar, no hay manera de compartir, no hay manera de hacer comunidad con ese individuo? Así que, ¿cómo podemos hacer para respetar las diferencias que los grupos reivindican como identidad política y no dejar de pensar que ese es mi igual? O sea, es un sujeto político como yo, forma parte de la comunidad humana, de la comunidad política, de la comunidad ciudadana, y entonces, ¿cómo hago para combinar esas cosas? Entonces, el tema voy a empezar por el primer punto, el tema del el discurso o los discursos sobre la discapacidad emerge con el término discapacidad en la primera mitad del siglo XX. Y es un discurso que va a oscilar entre dos modos digamos, dos grandes debates societales, dos grandes paradigmas intelectuales que marcaban un poco los debates que podían darse en distintos ámbitos sobre cómo entendemos al hombre, cómo entendemos al ser humano, cuál es la naturaleza humana, etc. Esos paradigmas iban, uno que se llamaba o que se puede identificar con un concepto naturalista, es decir, el que concebía que la discapacidad era las marcas físicas, cognitivas, mentales, psíquicas, las diferencias podían ser concebidas como algo que forma parte del cuerpo de la persona. O sea, es el individuo en su propio cuerpo, en su propia interioridad, que tiene la diferencia. Naturalista entonces es porque forma parte integrante de la naturaleza humana que haya individuos que algunos rompen justamente con la regla que todos, con la cual más o menos todos nos identificamos. O sea que hay una cierta invariabilidad, digamos, por ejemplo, todos caminamos con las dos piernas, todos escuchamos, oímos, hablamos una lengua que se aprende por el oído y se articula por la voz, pero en algún momento hay una irregularidad que salta, que en algunos momentos se llamaba anomalía, después se llamó anormalidad y hoy se llama discapacidad, y esa diferencia que rompe con la norma, que rompe con las medias, esas concepciones naturalistas decían que están centradas, encerradas en el cuerpo de la persona. ¿Okay? Forma parte de la naturaleza humana y esa irregularidad que forma parte, que es hereditaria o que forma parte de la naturaleza humana, va a haber que comprenderla, va a haber que clasificarla, va a haber que estudiarla, va a haber que buscar los tratamientos que permitan tratarla, porque si queremos que esos individuos sean iguales a mí, o si queremos que esos individuos se integren en la sociedad como yo estoy integrando, tengan las mismas posibilidades que yo, voy a tener que trabajar sobre su diferencia para que ese individuo pueda integrarse a mi modo de organizar el mundo, porque yo soy la mayoría normal, entre comillas. Esa posición
yo voy a ir después un poquito más lejos, viene de mucho más lejos, pero ya en el siglo XX está esta concepción de pensar que la discapacidad pertenece al cuerpo de la persona. Es un problema individual. Tanto, y por otro lado, hay eh, otro tema que es muy importante, es que todo el conocimiento que se produce para poder objetivar, identificar, definir qué es, por ejemplo, la discapacidad psíquica, qué es la sordera, cómo definimos una ceguera, todos los conocimientos que se producen para definir y para categorizar son conocimientos producidos por un pensamiento científico que se arroja para sí mismo el poder de ser verdadero, confiable, técnico, indiscutible. Ustedes saben muy bien que cuando se habla de ciencia, se saca el sombrero uno, ¿no? Cuando se habla de filosofía, son todos payadores. Entonces, que ese conocimiento sobre la discapacidad es un conocimiento científico, objetivable, indiscutible y pertenece al saber científico, al saber médico. Ese saber científico, ese saber médico, construye instrumentos de medida que permiten medir además esa discapacidad. Por ejemplo, en el caso de los sordos, yo les voy a dar muchos ejemplos de los sordos porque es mi especialidad, pero ustedes las especialistas me podrán decir otros, pero por ejemplo, la audiometría, el audiograma es ese estudio que permite medir el nivel de sordera o de pérdida auditiva de una persona. Entonces, en función, ¿cómo? Exacto. Todos estos test que aparecen entre el siglo XIX y principios del siglo XX, lo que ayudan es a clasificar, a categorizar y además tienen consecuencias políticas y sociales. Porque en función de la medida de la deficiencia, como se le llama en esta área, se va a dar un tratamiento u otro tratamiento. Se va a dar un tipo de compensación financiera u otro tipo de compensación financiera. Cuanto más discapacitado, o sea, cuanto más sordo se es, más plata vamos a tener, o sea, para hablarlo de manera muy esquemática. O sea que la medida de la discapacidad es importante porque es lo que permite a la organización social, a las sociedades, organizar todo el sistema social que permite compensar esas deficiencias. Por otro lado, está el otro gran modelo que debate, digamos, y que se opone a este modelo naturalista, que es el modelo culturalista, y que el modelo culturalista lo que va a decir es, en realidad, las diferencias biológicas, cognitivas, psicológicas, mentales, todas las diferencias que podemos hoy en día catalogar de discapacidad, no pertenecen al cuerpo de la persona, pertenecen al cuerpo social. La discapacidad se genera cuando la sociedad no se organiza para recibir a esas personas, para darles un lugar, para hacer que, por ejemplo, tengan acceso a los estudios, que tengan acceso a un local que tiene solamente escalera, no, vamos a poner la rampa, etcétera, etcétera. O sea que la discapacidad no es el producto de una deficiencia que está dentro del cuerpo de una persona, la discapacidad es el producto de una sociedad que organiza de una determinada manera su funcionamiento y que hace que ciertos individuos, como no entran dentro del modelo, digamos, normal, los deja fuera. Entonces, claro, claro, porque sí. Sí, sí. Completamente. Eso va a pasar cuando empieza toda la revolución industrial, estamos hablando. Y no solamente porque
ahora vamos a volver a eso, pero eh, yo voy a ir incluso hasta un poquito más lejos de eso, pero totalmente. Em, entonces, esos dos, digamos, polos entre que se empieza a tratar de conceptualizar la cuestión de la discapacidad, tienen otro elemento interesante que se inspiran, no solamente en la discusión sobre el tema de discapacidad, sino también se inspiran en las luchas de otros grupos sociales y de otras minorías, en especial los movimientos feministas o los movimientos raciales, que critican justamente estos movimientos feministas, por ejemplo, van a criticar el hecho de que se naturalice la idea que la mujer, por ser mujer, tiene que ser madre, tiene que ocuparse de los niños, tiene que, por ejemplo, para cierto tipo de actividad mejor un hombre porque el hombre tiene un pensamiento más racional, la mujer es más afectiva, más emocional, etc. Entonces, bueno, y todo lo que es de momento racial con la desconstrucción y la crítica del concepto de raza, ¿no? Que está basada sobre todo sobre la idea de cuando una sociedad quiere hacer pasar por encima ciertos valores y darle el poder a ciertos grupos sociales, lo primero que va a hacer es desprestigiar a los otros, ¿no? Entonces, todo lo que significa, por ejemplo, no sé, considerar como superiormente válido para manejar el poder, ya lo hizo, si volvemos mucho más atrás en el tiempo, eh, cuando las sociedades primeras, el modo de organización de lo que son nuestras sociedades actuales, que es el principio de la democracia basado en la asamblea ateniense, en la que los hombres legislaban y decidían cómo se iban a organizar las sociedades. Y esas asambleas atenienses, primero, estaban formadas por hombres. Segundo, utilizando la lengua oral. Tercero, ni los niños, ni los esclavos, ni las mujeres podían participar. Y ya en este momento en que uno de los filósofos fundamentales que elabora esta teoría, que es la base de la filosofía política sobre la que nos basamos, va a decir, Aristóteles va a decir que es fundamental la lengua, porque es la lengua que se aprende en el seno de la familia, la que va a permitir hacer comunidad, porque es la lengua y a través de la lengua que se va a poder legislar. Entonces, para Aristóteles, cualquier persona que no maneja la lengua oral, la lengua articulada, quedaba por fuera de la vida de la ciudad, de la organización social y de la humanidad. Porque para ser hombre, o sea, para ser un sujeto político, un sujeto que discute, un sujeto que organiza socialmente su sociedad, tiene que hablar en lengua articulada. Entonces, para Aristóteles, y eso está en varias obras de Aristóteles, los sordos quedan por fuera de la humanidad, porque no articulan la lengua oral. Así que digo, si quieren podemos llegar a la filosofía griega, ¿no? O sea, para que vean que la cuestión no es tan, digo, es densa históricamente y filosóficamente hablando. Entonces, en el marco de esas luchas sociales, de movimientos sociales que se dan por los derechos civiles y por la igualdad, particularmente en los años 70, 80 del siglo XX, en Inglaterra y en Estados Unidos, hay un grupo de personas que, inspirados por los movimientos y las luchas civiles por otros derechos, como lo que vengo a decir, un grupo de personas en situación de discapacidad empieza a reclamar condiciones de vida digna, autonomía, participación en las decisiones que les corresponden, y empiezan digamos, a criticar el sistema en el que están hasta ese momento, digamos, metidos, que es un sistema de institucionalización en el que las personas van a participar, ya sea si es a nivel de la vida educativa, en instituciones especiales o en instituciones hospitalarias, o sea, grandes instituciones que regrupan a todas las personas en situación de discapacidad, y este movimiento empieza a decir, no, nosotros queremos elegir la manera en que queremos vivir, nosotros queremos que la sociedad nos dé los medios para que nosotros podamos tener una vida autónoma, y empiezan a criticar
todo este movimiento de hospitalización y de institucionalización. O sea que lo que el movimiento de personas en situación de discapacidad va a criticar es finalmente una concepción de la medicina que se impone todo a lo largo del siglo XIX, que es esto de considerar que la discapacidad se aloja en el cuerpo de la persona, ¿no? Así que estos movimientos van a denunciar los modos de funcionamiento sociales y van a luchar además por otra cosa que es muy importante, y es el decir que los saberes que se tienen sobre la discapacidad no son exclusivos del cuerpo médico, no son exclusivos de la ciencia, no son exclusivos de los especialistas. Que las personas que existencialmente están comprometidas, que existencialmente están tocadas por el tema de la discapacidad, sean las personas en situación de discapacidad ellas mismas o su familia, también tienen cosas para decir. Y esto tiene una implicación muy importante porque no es lo mismo definir exactamente cómo está constituida este sujeto, esta discapacidad, cuál es el tratamiento que le vamos a dar, como algo objetivable en un cuerpo, que decir, esta situación de esta discapacidad, o esta marca física, vamos a decir, en el cuerpo de una persona, no va a tener el mismo peso que si el individuo, por ejemplo, vive en el medio del campo, que si vive en el medio de la ciudad. No va a ser lo mismo una persona sorda en el medio de una universidad en la que no hay subtítulos ni intérprete de lengua de señas, que una persona sorda que trabaja en el campo con animales y con 2 o 3 otros colegas que sí. No, ya solo para aportar, antes de que decía, en México hay un documental sobre un campamento que se llama Big Camp, que era donde se explicó o gestó el espacio de estos movimientos de los años 70 y 80, de personas cachelotes, Sí. Big Camp o algo así, Sí. Sí. Recomendable porque entiendo que sí, sí, ahí empezó en Estados Unidos, en Inglaterra es otro movimiento que tiene otras variaciones, pero es más o menos lo mismo. Ese film es excelente, excelente, porque de ese era un campamento en el que se juntaban, digamos, un campamento de verano al que iban las personas en situación de discapacidad con sus acompañantes, qué sé yo, para pasar todos juntos. Bueno, pero ahí se gestó un movimiento que terminó con el voto de la ley que en Estados Unidos organiza la discapacidad. Hicieron un movimiento, es maravilloso, el film es maravilloso porque realmente es un film documental, así que tiene imágenes de archivo, tiene entrevistas a los activistas de esta cuestión. Em, em, este, 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 este cambio de perspectiva es interesante con el tema de cómo se elabora el saber y qué lugar tiene la persona que está implicada en la elaboración de los saberes. Hay un eslogan que los movimientos de activistas de personas discapacitadas de estos años decía: nada sobre nosotros sin nosotros. Ese eslogan es un eslogan político que tiene mucha, mucha fuerza y que significa, llegó a extremos muy, muy fuertes, ¿no? Llegó a extremos muy fuertes en aquella época, como decir, esto, nada sobre nosotros sin nosotros, o sea, no se puede hacer absolutamente nada, no pueden producir ningún tipo de conocimiento, incluso hasta criticaban el conocimiento científico que se producía sin que tuviera una visión o una perspectiva emancipatoria. O sea, para ellos, el conocimiento que se produce sobre la discapacidad solamente tiene que trabajar sobre cómo hacer para romper las barreras sociales que excluyen a los individuos discapacitados. Punto. O es emancipatorio o no nos interesa. Eran muy, muy radicales. Pero fue muy interesante porque eso era un movimiento que se enfrentaba con siglos y con mucho tiempo de la hegemonía de un discurso que era exactamente el contrario. Era el decir, sobre la discapacidad somos nosotros los que sabemos, o sea, los técnicos, los médicos, los paramédicos. Y acá estaban diciendo, no, no, ese conocimiento no es suficiente, ustedes tienen que, el conocimiento de la discapacidad tiene que ser un conocimiento situado, un conocimiento situado. Esto quiere decir que frente a una misma situación de discapacidad, hay individuos que
Pongámosle el tema a la sordera, frente a la sordera, hay personas sordas que hablan, que no aprenden la lengua de señas. Y hay otras que al contrario se constituyen en un grupo minoritario que defienden la lengua de señas. O sea, frente a una misma marca física, en función de las condiciones sociales, familiares y montones de otros elementos, se va a hacer una cosa, va a terminar como resultado, digamos, una concepción, otra concepción, múltiples concepciones. Una misma persona puede articular y puede hablar en lengua de señas. O sea, el pensar que el conocimiento científico alcanza para describir, categorizar y definir la existencia de un individuo, siempre, en cualquier contexto, es muy limitado y es muy criticable, ¿no? Digo, todos lo sabemos, todos hemos vivido esa situación. Y cuando el médico nos dice, no, pero para este problema que usted tiene que tomar tal cosa, y ustedes vuelven al médico y dicen, no, a mí no, esto no me hace nada. Y en otras circunstancias sí les hace, porque el cuerpo reacciona frente a montones de otros elementos, ¿no? Entonces, el saber situado sobre algo. Siempre el médico tiene una parte del saber, pero el paciente tiene otra parte del saber. El médico ignora las condiciones de vida y las formas de vivir del paciente. El paciente ignora el saber científico que tiene el paciente. Sin que siempre hay saberes e ignorancias que se cruzan. Y lo que están diciendo estos movimientos es, nosotros tenemos un saber que es absolutamente indispensable para que ustedes elaboren o piensen, las sociedades piensen, cómo hacer o qué hacer con la discapacidad. Así que en el encuentro de estas dos posiciones, culturalista y que viene a desestabilizar y a criticar fuertemente la visión naturalista, se desplaza entonces el lugar de la elaboración de los saberes y lo que antes se estudiaba en las aulas de medicina, empieza a estudiarse en las aulas de las facultades de ciencias sociales. Entonces los sociólogos se interesan por la discapacidad, los antropólogos se interesan por la discapacidad, los filósofos se interesan por la discapacidad, y ya no solamente los médicos y los pedagogos, porque fueron las dos grandes disciplinas, digamos, que fueron las primeras implicadas en la cuestión de discapacidad. Así que es ahí que aparecen la conceptualización de los modelos interpretativos de la discapacidad, y en especial estoy pensando en el sociólogo británico Mike Oliver, Oliver se escribe, que era él mismo sociólogo parapléjico a causa de un accidente, que va a ser el primero que en los años 80 conceptualiza lo que hoy conocemos todavía como el modelo individual y el modelo social de la discapacidad. Esa discusión naturalista en la que concebía que era el cuerpo el que es discapacitado frente a la culturalista que dice que es la sociedad la que discapacita, Mike Oliver va a decir modelo individual, modelo social. Modelo individual ve en el individuo el problema y la medicina está ahí para repararlo e integrarlo. En el modelo social son las barreras sociales las que discapacitan. Yo les voy a dar una imagen que capaz es una imagen que se utiliza bastante en esta cosa, pero visualicen una escalera que sube al primer, segundo, tercer piso de un edificio. Y abajo de la escalera, una persona en sillas de ruedas. Frente a esa imagen, podemos, a ver, ¿cómo la interpretan? En vez de decírselo yo. No tiene acceso. ¿Por qué? ¿Cómo sube el individuo a la escalera? Entre todos podemos hacer. Sí, pero acá no podemos hoy. Debería adaptarse también para sí, la teoría sí, pero después llevar la práctica y más del 80% de los lugares públicos no tienen acceso a. Ahí va. Sí, sí. A ver,
en todo lo que ustedes dicen hay una parte de verdad, entre comillas, en el sentido de que nosotros somos la caja de resonancia de los valores sociales de un momento determinado, de las maneras de pensar las cosas en un momento determinado, y entonces acá ven, pero de lo que ustedes dijeron hay exactamente la ilustración de los dos modelos que se oponen totalmente sobre la cuestión de la discapacidad. Y es muy interesante porque una cosa que yo quería mostrarles es que, a ver, antes que eso, uno de los modelos podría ser, una de las interpretaciones de lo que ustedes dijeron es que inmediatamente miraron al individuo, ¿no? O la persona en silla de ruedas, lo subimos entre todos, la persona no puede acceder porque está por la silla de ruedas, o sea, podemos mirar el individuo y ahí ponemos el foco y buscamos el problema y buscamos el problema, ahí está, cómo resolvemos con el individuo, entonces lo subimos, que digo que hay que hacerlo, porque hay veces que hay que hacerlo, porque si no, no sube. Sí, también. Claro. Total. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero también a mí me pasó una vez en la calle, hay un muchacho que anda en silla de ruedas, lo fui a empujar, así para subir la escalera, y me dijo, yo no soy discapacitado. No lo es. Mi hermano es igual, o sea, si ellos pueden subir el escalón, se van a subir arriba, hay cosas que se propia. Una escalera no va a poder subir sola, pero un escalón así se sube y va. Bueno. Y es parte de la independencia de eso también. A ver, así como yo les decía hoy que estos movimientos que cambiaron el paradigma sobre la discapacidad en los años 70, 80, decían algo importante que era el saber sobre la discapacidad siempre es un saber situado, y ustedes lo están mostrando, siempre es un saber situado. Quiere decir que un saber situado, ¿qué significa? Que el saber no es algo abstracto, que lo podemos sacar de un libro, que es válido hoy y para siempre. Eso es un saber abstracto. Un saber situado es un saber que se tiene, pero que se tiene en relación a un contexto, en relación a una época, en relación a un conjunto de valores, en relación a cierto tipo de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos luchar por los valores, podemos luchar por la autonomía, podemos ser militantes súper duros, súper radicales sobre la autonomía de las personas en situación de discapacidad, todo lo que quieran, y en algún momento decirle, che, no me das una mano porque mira, hay un escalón y no puedo subir. Ahí ese individuo va a perder autonomía porque le pida para subir no, pero el foco, ahora sí, si volvemos a conceptualizar los modelos interpretativos de la discapacidad, no ese saber situado que se tiene en un momento particular, porque a mí también me ha tocado subir, ayudar a compañeros, colegas que están en silla de ruedas a subir, o sea, y que son súper militantes y lo que sea. No esa situación concreta, sino cuando empezamos a manejarnos con modelos interpretativos de la discapacidad, que de ahí se van a planificar políticas, si nosotros ponemos el foco en el individuo, y entonces la focal está en la persona en silla de ruedas, y porque está en silla de ruedas no puede subir la escalera, no es lo mismo que decir que la escalera impide que la persona suba al primer piso. ¿Entienden? Depende, sí, bueno, sí, obvio. Pero vieron que no es lo mismo decir, esa persona no puede subir porque esa persona está en silla de ruedas, entonces ahí focalizamos en la persona, en el individuo, a decir la escalera, o sea, el espacio físico, el diseño arquitectónico, o sea, la sociedad está impidiendo que ese individuo suba la escalera. ¿Dónde está la discapacidad? ¿Vieron? En esta posición va a estar en la sociedad, en esta posición va a decir es en el cuerpo de la persona que es parapléjica y no puede caminar. Entonces, algo tan simple como ese esquema, fíjense las consecuencias que puede llegar a tener cuando de ahí van a salir planificaciones políticas y modos de hacer. El tema es que
es más complicado todavía, porque no solamente los discursos definen las cosas, los discursos definen las cosas, sí, los discursos hablan, explican, ¿no? Pero hay cosas que no son de orden discursivo y que de alguna manera están también contribuyendo a generar discapacidad o al contrario, a romper las barreras y eliminar la discapacidad. Por ejemplo, hoy yo tenía pensado un ejemplo porque estaba segura que, no iba a que me iba a servir, pero no me sirve. Por suerte. Y mi ejemplo era, porque me cortaba la cabeza que iba a ser así. Pero bien por mi prejuicio, y eso es lo que les quiero mostrar, no es así. Miren, cuando ustedes van a escuchar una conferencia en un lado, salvo aquí, en general, salvo aquí, la mesa donde está el conferencista, ¿cómo está estructurada dentro de la sala de conferencia? Alta, en un estrado. ¿Y cómo se sube al estrado? Pero acá no hay acá no hay escalera, así que está perfecto. Pero yo me jugaba la cabeza que iba a haber un estrado alto y entonces que iba a haber una escalera y que yo iba a poder hacer un poco la crítica de la... No. Pero en realidad, el tema con esto, lo que me interesa que vean es cuando nosotros llegamos a una sala y hay un estrado así con escalera, bueno, nosotros escuchamos y a la persona nos parece interesante o no, no sé qué, nos vamos y no se nos ocurre en general, salvo que estemos comprometidos existencialmente, o sea que tenemos la experiencia en la casa, no nos ocurre pensar ni un solo segundo, ¿qué pasaría si el conferencista fuera una persona que está en silla de ruedas? No se nos ocurre pensar. Porque hemos internalizado y naturalizado que todas las personas que vemos arriba de esa sala, de esa mesa y de ese estrado, son personas que no están en silla de ruedas. Porque si tuviéramos la experiencia contraria, entonces, primero, ese estrado no podía estar ahí si no tuviera rampa, y segundo, llegando al lugar y viendo eso, podíamos armar un pequeño escándalo, o una crítica, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando las sociedades no piensan en esta cuestión? Lo que estamos haciendo es que, de alguna manera, internalizamos y naturalizamos la norma que dice que las personas en situación de discapacidad no ocupan ciertos roles sociales. No están. Y si no están, no es porque ellas no quieran estar. El problema es que las sociedades demoraron mucho tiempo en romper estos paradigmas y en transformar las condiciones físicas de accesibilidad, de transporte, de estudio, de hacer que estas personas puedan ir al trabajo, a estudiar, conseguir un trabajo, ir a la universidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Los baños, las construcciones de sus propias casas, de las casas de los vecinos, porque también está eso, ¿no? A veces construimos casas accesibles para las personas en situación de discapacidad, pero no pensamos que ellas pueden ir a visitar a sus amigos y esas casas no son accesibles. Bueno, en fin, hay un montón de elementos que, digamos, no todo es discursivo, eso es lo que quiero decir, no todo es discurso, no todo es palabra, hay muchas cosas, actos, comportamientos, que también van naturalizando e instalando la idea de que la discapacidad es un problema individual. El modelo fantasma como un gran fracaso del modelo social, en el sentido que hoy estamos en la normativa de acciones, de campañas de del colectivo, donde sabemos que existe la persona, pero esa persona realmente no accede a todo lo que decimos que debe estar y ser para que esa persona sea paz. Inclusive se va a poner en cuestión esta cuestión de la palabra de inclusión, que habla más de convivencia, porque la inclusión tanto de algo como que algo que está afuera, como que volver a la convivencia, que supone que está acabado como parte de lo cotidiano. Pero está buenísimo porque es lo que sabemos, por ejemplo, o sea, sabemos, todos acá cuando hablamos de discapacidad, nos imaginamos que tiene que haber la rampa en él, ¿no?
dice en la normalización técnicas están, en las leyes están, ¿no? En los manuales de educación están, Sí. pero algo pasa que la persona realmente no desea, no parte o no puede acceder. Sí, está bien lo que tú, yo no conozco ese autor, después me das el nombre, voy a mirar. Esto que yo les estoy diciendo, digamos, entre estos dos modelos, individual y social, hay una variabilidad, o no sé, un espectro muy grande, porque estos son los dos grandes modelos, pero después hoy en día ya estamos en la crítica del modelo social. Estamos en la crítica del modelo social. El tema es que cuando nos aproximamos a la cuestión de la discapacidad, me parecía interesante por lo menos dar algunos elementos de base para que entiendan. Y porque además hay otra cosa, nunca crean que un modelo sustituye completamente al otro, jamás, jamás. Conviven siempre, siguen conviviendo y van a convivir. Porque además la elaboración y la posición entre ellos va generando otras nuevas perspectivas. Hay el modelo fantasma, está el modelo decolonial de la discapacidad, el modelo crítico de la... Bueno, en fin, hay muchas variaciones. La más interesante para mí es todos esos modelos que van a decir, el modelo individual focalizó todo sobre el cuerpo. El modelo social dijo, no está en el cuerpo, está en la sociedad. El tema es que en el medio el cuerpo se perdió. El cuerpo se perdió un poco. Entonces hay otras posturas que van a decir, bueno, ojo, porque pensar en el cuerpo y en la diferencia corporal, psíquica, física, o sea, pensar en la discapacidad como dato biológico, funcional y qué sé yo, no necesariamente significa pensarla con la perspectiva de normalizarla, de repararla, de erradicarla, como llegó a suceder. También significa que los individuos tienen características físicas, biológicas, y necesitan tratamientos médicos. Entonces, no es que el modelo social necesariamente tenga que dejar y excluir completamente el cuerpo. El modelo social tiene que criticar la posición que dice que la discapacidad viene solamente desde un punto de vista individual. Pero se lo critica, sí, pero no por esto hay que excluir, digamos, hay alguien que, la cuestión física, bueno, no sé, creo que me perdí lo que estaba diciendo. Bueno, sí. Claro, sí, digamos que desde donde se estudie la cuestión de la discapacidad en la filosofía política, las teorías del reconocimiento, son teorías que vienen a apoyar la idea de que esta idea emancipatoria del movimiento social en la que los individuos implicados experiencialmente, digamos, o vivencialmente, asumen un motor y un poder que no solamente es un poder para criticar el otro modelo, sino para instituirse como sujeto. No son los asistidos a los que todo hay que darle, son sujetos, forman parte de nuestras sociedades y con sus singularidades tienen voz, tienen voto, digamos, realmente como sujeto, no estoy diciendo de manera metafórica, ¿no? Y se podría yo quería ir un poquitito más atrás, pero yo no sé qué hora es. Las 7. Ah. O sea, ya hace una hora que empezamos. No, pero empezamos un poquito más tarde. Bueno, ¿ya están aburridos? Porque lo que me parecía interesante es que vieran algo que va un poco más atrás en el pensamiento y es específicamente el pensamiento filosófico, porque todo lo que estamos hablando ahora ya es siglo XX y yo los estoy llevando un poquito cada vez más atrás. ¿Por qué siglo XX? Porque en el siglo XX, en el principio del siglo XX se instala, a principios del siglo XX, 19 y 20, se instala el modelo individual y el modelo médico. ¿Por qué? Porque la ciencia médica
se desarrolla a partir de principios del siglo XIX como un saber positivo, es decir, un saber que organiza las sociedades, conoce la sociedad, conoce digamos, el individuo lo que hace es, entre el siglo XVII y XVIII, es pensar que es Dios el que organiza, es Dios el que le da al hombre sus capacidades orgánicas, físicas, mentales. ¿tá? El hombre es una criatura divina. El pensamiento que va a empezar a criticar esa posición y va a decir, no, ojo, que quizás la naturaleza humana se construye con la relación que tiene el individuo con su propio cuerpo y el mundo que lo rodea. Y en estos siglos XVII y XVIII se da ese debate entre lo que son dos grandes corrientes filosóficas que aparecen en esta época, que se llaman racionalismo y empirismo. El racionalismo va a decir, todo ser humano nace con capacidades intrínsecas, capacidades naturales, que le van a dar elementos que le van a permitir alcanzar el conocimiento. Esas capacidades naturales, categorías como el espacio, el tiempo, el color, o sea, categorías que ya están a nivel del intelecto, de lo que se llama la razón humana. Ustedes todos hablan, el racionalismo viene de razón. La razón es ese instrumento intelectual que le permite al hombre conocer. La razón son como categorías, como cajitas que ya vienen prontas en el individuo, gracias a la creación divina, y que en la experiencia luego, con el mundo, vamos poniendo dentro de esas cajas y yo qué sé, no sé, cuando veo esto, digo, esto es blanco, pero yo tengo la categoría de color. Esto huele a no sé qué, pero yo ya tengo la categoría. ¿Entienden? Hay como categorías que permiten ya interpretar lo que recibimos del mundo. El racionalismo dice eso. El racionalismo dice es la razón la que organiza el conocimiento. Y después vienen otros filósofos que se llaman empiristas, en esta misma época, que critican esta posición y van a decir, no. El conocimiento se llega a través de los sentidos. Todo lo que conocemos proviene de los sentidos. El oído, el tacto, todo esto, todos esos sentidos son las puertas, y las puertas, o las ventanas, depende, que permiten que el conocimiento del mundo exterior entre en mí. Tanto que el racionalismo dice al revés. Yo tengo las categorías que me permiten conocer el mundo. Entonces los empiristas dicen, los hombres, los seres humanos, nacen como una tabula rasa, una hoja en blanco. Y es en la interacción con la experiencia, empirismo quiere decir experiencia, es en la experiencia concreta, a través de los sentidos, que vamos impregnando, vamos marcando, vamos escribiendo nuestra historia en esa hoja en blanco. Estas dos cosas, estas dos corrientes son las que van a utilizar, miren lo que les voy a decir, van a utilizar como ejemplo, como ilustradores de esas dos teorías opuestas a los sordos y a los ciegos. Se van a decir, unos van a decir, no, un sordo tiene idea del sonido. No escucha, pero tiene idea del sonido. ¿Y por qué tiene idea del sonido? Porque ya la razón le permite decodificar esa experiencia que no puede tener por los sentidos, pero la razón que ya la tiene porque es hijo de Dios, le va a permitir codificar. Y los otros van a decir, no. Un sordo que no escucha no puede tener el conocimiento del sonido porque lo que conocemos es lo que los sentidos nos dan. Entonces, si un sordo no tiene oído, si no escucha, no puede conocer eso. Entonces van a venir otros empiristas que van a decir, no, miren, cuando un sentido falta, los otros sentidos ocupan ese lugar. Y eso se llaman sensualistas. O sea, van a hacer una especie digamos, de integración, ¿no? Un sentido falta, los otros van a compensar, a suplear, no, ¿cómo es que? Suplencia sensorial, ¿no? Sí, a desarrollar. No es solamente que se desarrollan más, sino que lo sustituyen, ahí va. O, por ejemplo, en el caso de la sordera, la vibración es muy importante. Y los oyentes que escuchan mucho por el oído. ¿Cómo? Sí, completamente.
Entonces ven, incluso hasta para estos dos grandes corrientes filosóficas en el siglo XVII y XVIII, que son... ¿Cómo? Sí, 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 y todos aparatos. Y bueno, hasta el día de hoy los sordos hacen eso. Hay muchos sordos que van a bailar y que no sé qué, y utilizan la vibración. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé si ustedes saben, pero un método de enseñanza de los sordos es la articulación, ¿no? O sea, decir que los sordos tienen que hablar la lengua oral, y para hablar la lengua oral se les enseña a articular y a leer sobre los labios. ¿Y cómo se descubrió la lectura sobre los labios? Se descubrió justamente por una experiencia así, una experiencia que una persona, siglo XVI, XVII, estaba hablando y mirándose en el espejo y veía que se le movía todo esto, ¿no? Y ¿cómo se llama? La nuez de Adán. La nuez de Adán. Entonces se dijo, si acá hay un movimiento, cuando yo hablo, y yo me doy cuenta que este movimiento se está produciendo mientras que estoy produciendo un sonido, capaz que a través del movimiento yo puedo suplear la falta justamente del oído que no me permite hacer entrar la palabra oral por la oreja. ¿Entiende? O sea, la visión de ese movimiento le hizo pensar que quizás utilizando la visión podía sustituir el hecho de que los sordos no ven, no oyen. Entonces, la lectura labial se hace, o sea, no se escucha la lengua oral, se lee la lengua oral. ¿Vieron? Se suplea se sustituye, digamos, un sentido con el otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos filósofos que discuten? Todos, no todos, pero una parte de filósofos racionalistas y empiristas en siglo XVII y XVIII, entre Gran Bretaña, filósofos alemanes y franceses, utilizan los sordos, y hay muchos escritos sobre todas estas cosas para discutir esas teorías, y hay gente que dice, bueno, pero entonces podemos enseñarle a los sordos, podemos enseñarles a los ciegos. Entonces, estas discusiones filosóficas tienen consecuencias prácticas. Se crean, inspirados en estas teorías, las primeras escuelas de sordos, 1760, siglo XVIII en Francia, y 20 años después la primera escuela de ciegos en el mundo, Valentinois se llama, y que utilizan justamente estos métodos. Vamos a utilizar, digamos, la experiencia sensorial de esta gente, y hacen además como una especie de síntesis. Vamos a utilizar la experiencia sensorial, la capacidad sensible que tienen estos individuos, y vamos a combinarla con un pensamiento lógico, vamos a darle método, vamos a tratar de que entiendan cómo funciona la lengua aunque no la escuchen, cómo funcionan los colores aunque no los vean, y entonces en esa síntesis entre filosofía y pedagogía aparece la primera experiencia del origen de lo que es la escuela especial hoy en día, porque las escuelas especiales de hoy en día vienen del siglo XVIII, fines del siglo, o sea, mediados del siglo XVIII. Y el braille es exactamente eso, como no ven las letras, lo que utilizamos es el tacto, es exactamente eso, es la puesta en marcha de la teoría sensualista. La puesta en marcha de la teoría sensualista. Los filósofos que discutían sobre esas cosas también discutían con los pedagogos. O sea, el abate de Lepé, que es el cura que creó la escuela de sordos, la primera experiencia de sordos, leía con Dillac, leía a todos los filósofos que eran los filósofos empiristas que lo inspiraban. O sea, estaban impregnados por todas esas ideas. Yo quería mostrarles una paradoja. La paradoja consiste en decir que aquello que yo les conté, que fue el origen de la educación especial, las escuelas para sordos y ciegos del siglo XVIII, que son lugares de segregación, que son los lugares de encierro, como decía Michel Foucault. El filósofo Foucault hablaba del gran encierro, ¿no? Las cárceles, las prisiones y las grandes instituciones que construyen técnicamente e institucionalmente la sordera y la ceguera. Esas grandes instituciones que encierran, que segregan, que dejan a los sordos separados, son las instituciones que vieron nacer la comunidad política, la comunidad lingüística, la comunidad social, la lengua de señas como lengua institucional. ¿Entienden? Entonces,
Pensando en las personas sordas en esta cuestión de la cultura, Claro. que no es la misma realidad que por ahí otras personas. No, obvio, pero, obvio, por supuesto, pero, totalmente de acuerdo contigo, pero lo que me parece fundamental, o sea, yo doy el ejemplo de los sordos, pero creo que en definitiva el gran problema de la educación inclusiva es que no piensa en comunidad. Ese es el gran problema, por eso lo estoy diciendo. Porque, déjame terminar la idea antes que se me vaya de nuevo, porque ¿qué pasa? Claro, para los sordos es muy claro porque las grandes instituciones de sordos lo que hicieron es que, como venía un niño sordo de acá, otro niño sordo de allá, otro niño sordo de acá, se juntaron y cuando hay muchos niños y hay colectivo y hay grupo, hay aprendizaje entre pares, hay transmisión cultural y hay elaboración lingüística. Porque si no pueden hablar en lengua oral, van a desarrollar los gestos y esos gestos desarrollados, complejizados, trabajados, se van a transformar en una lengua cada vez más compleja, que va a decir más cosas, que va a ser utilizada para elaborar más pensamiento, para aprender latín, para aprender... No saben el nivel que llegaron a tener esos niños a través de la lengua de señas. ¿Pero por qué? Justamente porque estamos juntos. Porque ninguna lengua se construye solo. Las lenguas son elementos culturales. Entonces, vieron que ese lugar de encierro, de segregación especial de sordos, generó comunidad, creó sujeto político, porque si hay comunidad y hay lengua, hay sujeto político. ¿Entienden? Entonces, el problema con la educación inclusiva, yo no estoy en desacuerdo con el principio de inclusión. Lo que me parece es que la escuela inclusiva no está a la altura del paradigma sobre el cual fue creada. Fue creada sobre un paradigma emancipatorio. Vamos a terminar con la exclusión social y vamos a abrir la sociedad a todos. El problema es que la escuela inclusiva no es una escuela que está preparada para la diferencia. La escuela inclusiva es una escuela que normaliza. Es una escuela, tenemos 30 niños y un programa. No podemos tener 30 niños y 30 programas. Tenemos un niño sordo en esta clase porque en Francia, por lo menos, la educación inclusiva dice que cada niño tiene derecho a ir a la escuela de su barrio. Entonces, si tiene derecho a ir a la escuela de su barrio, tenemos un niño sordo acá, otro niño acá, o un niño ciego, o un niño autista, o no sé qué, y están todos así de manera individual. ¿Cómo podemos construir sujeto político si no hay comunidad? ¿Cómo podemos construir comunidad si no hay otro con el cual yo pueda identificarme? Si te saco del grupo segregatorio, institucional, todo lo que quiera, pero que en ese grupo yo podía identificarme con alguien, y te pongo en otro en el que no me identifico con nadie porque yo soy el único diferente, ¿qué hacemos con la emancipación? ¿Cómo un niño puede emanciparse? Y emanciparse lo entiendo como la capacidad que tenemos de decir si tú puedes jugar y yo estoy haciendo el mismo juego que tú, entonces yo soy tu igual. Eso para mí es la emancipación. La capacidad que tenemos, el poder que tenemos de identificarnos con el otro en el sentido de que el otro hace ciertas cosas, si yo hago esas ciertas cosas con mis modos de hacer, entonces yo soy su igual. Esa es la igualdad para mí. Que yo les decía hoy, el paradigma político de la igualdad para mí es eso. No es que soy idéntico al otro y que tengo que hablar igual, ver igual, caminar igual, sino que él juega con sus tiempos, con sus modos de hablar, con sus modos de decir, con sus modos de pensar. Y yo hago lo mismo que él, pero con otros tiempos, con otros modos de decir, con otros modos de desplazarme. Pero en realidad podemos encontrar espacios comunes y yo veo que este niño puede hacer, y yo también puedo hacer, entonces yo puedo identificarme con él. Y si yo me identifico con él, entonces ahí me considero su igual. Hay un sordo en Francia que un día dijo algo que es excelente, brillante, y que me parece que es el mejor ejemplo de emancipación. Dijo: nosotros en los años 60, 70 no teníamos intérprete. Cuando empezaron a haber intérprete y empezamos a escuchar lo que los oyentes decían, gracias a los intérpretes, nos dimos cuenta que los oyentes en realidad decían las mismas estupideces que nosotros. Entonces ahí nos dimos cuenta, nosotros que pensábamos que los oyentes eran algo superior, porque ellos gobernaban, porque ellos hacían todo, ocupaban todos los puestos, tenían todas las profesiones, hacían todo, y nosotros nos consideramos que éramos
y nos ignorantes, que no sé qué, no sé cuánto, cuando escuchamos lo que decían y vimos que decían las mismas cosas que nosotros decíamos entre nosotros, ahí nos dimos cuenta que éramos iguales. Eso es el principio de emancipación intelectual para mí. Para mí no, para Jacques Rancière, un filósofo francés, que es completamente para mí muy interesante para poner en práctica en el aula inclusive. ¿Cómo hacemos? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos que todos estos niños diferentes, con sus singularidades, con sus tiempos, con sus maneras de pensar, de decir y qué sé yo, puedan identificarse a los otros niños? No porque tengan las mismas características, sino porque puedan hacer las mismas cosas. Jugar, escribir, leer, contar, hacer lo que sea. Y eso se puede solamente en el espacio de una relación, no cuando se está solo, no cuando se está aislado. En el espacio de una relación, en el espacio de un grupo, en el espacio de una comunidad. Hay que crear esos espacios comunes para poder poner en práctica esta capacidad de emanciparse. Vamos a estar acá porque si no yo sigo hablando ahora, perdón. Muchas gracias.